A nombre del Centro de Extensión del Colegio Altamira, les queremos dar las gracias y decirles que estamos muy contentos y satisfechos porque el día de ayer realizamos un foro acerca de la despenalización del aborto que tuvo gran éxito y muy buena acogida de parte de los alumnos asistentes. Varios de ustedes estuvieron acá y quedó corto. Nos pasamos mucho rato y aún así no alcanzó el tiempo para responder a todas las preguntas y a las participaciones de los alumnos. Eso nos deja muy contentos porque la función principal de es abrir nuestros espacios para abrir los debates de los principales temas que están en la palestra en nuestra realidad nacional y también internacional, apuntando a tener alumnos con sentido crítico, como los que vimos ayer. Realmente nos sentimos muy contentos de que así sea. Vamos a saludar, dar la bienvenida a los integrantes del panel. Primero sí, dentro del público, saludar la presencia de profesores invitados, porque también queremos empezar a abrirnos como comunidad escolar a otros espacios educativos, colegios y organizaciones sociales de distintos lugares, Peñalolén y otras comunas también. Tenemos invitados a profesores del Liceo Gabriel González Videla de Ñuñoa. Están acá. Démosle un aplauso porque son invitados especiales. Bien. Para estará conformado Catalina Opaso, ella es asesora de la División de Educación General del Ministerio de Educación en temas de reforma e inclusión. Catalina Esteves es historiadora e investigadora del área de política educativa de la Fundación Educación 2020, y Pedro del Carril, estudiante de cuarto medio del Colegio Latinoamericano de Integración, encargado de Finanzas y AGP de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES. Nuestro profesor Patricio Vergara, que va a ser el moderador, y quiero dejar para introducción al tema, en primer lugar, a nuestro profesor también de Historia, Armando Aravena. Bueno, buenos días a todas y a todos los compañeros, estudiantes nuestros que están hoy día acá, a los panelistas que van a hacer de este foro la discusión de ideas que nos interesan. Como lo señalaba el Pepe y alguno por encargo del Avero también, transmitirles a ustedes y a todos nosotros del valor y la importancia que tiene el que una comunidad de personas se decida a discutir, a intercambiar, a argumentar, a defender opiniones respecto a aquellas cuestiones que son de interés de una comunidad nacional o de un país o de una sociedad como nosotros. Tal como quizá hemos conversado alguna vez en nuestras clases, la participación ciudadana no solo tiene que ver con el escrutinio, el acto del voto. La participación ciudadana no tiene que ver con una organización que decide la participación ciudadana. La participación ciudadana tiene que ver con la autogestión, con la capacidad que tenemos nosotros, las personas, de generar esa participación. Y este es un espacio de participación sumamente importante y la invitación es a quererlo, a valorarlo mucho, a apreciarlo y a desarrollarlo intensamente en este ciclo de foros y en otros que seguramente se irán a desarrollar durante el año presente, un año súper importante para nuestro país, dado el contexto de proyectos de ley que pudiesen en algún momento incorporarse o que ya se han incorporado al Congreso Nacional. En ese ámbito quiero dejar con ustedes el trabajo que se va a desarrollar ahora en uno de los ejes políticos
legislativo importante, que es el conjunto de proyectos que están dentro del contexto de lo que se ha dado a llamar la reforma educacional del gobierno actual. Y como se trata de un tema en que todas las personas normalmente hablamos, queremos opinar, entonces me parece relevante el que podamos hoy día iniciar esta discusión en el contexto de este espacio, una discusión que seguramente no va a terminar hoy día, pero que se puede abrir hacia un proceso mucho más profundo con el correr del tiempo. La reforma educacional o los proyectos que la constituyen o que la van a constituir son cruciales probablemente para el desarrollo nuestro, para el desarrollo de nuestra idea, para el desarrollo de nuestros estudiantes, que no son solo ustedes, sino que las generaciones que vendrán. Así es que esperamos que sea de altísimo provecho, de mucho escuchar y de mucho participar por parte de todos los que estamos hoy día reunidos en este espacio. Y quiero dejar a mi colega, mi compañero Patricio, que va a tener el rol crucial y fundamental de moderar esta discusión. Bienvenidos sean todos entonces a este trabajo. Buenos días, agradecer a Armando, a Pepe y a nuestros invitados. Solo breve la explicación del debate o del foro debate es que nuestros invitados van a tener 10 minutos para exponer en un primer momento, los tres. Yo voy a ir midiendo ese tiempo y luego van a tener 5 minutos nuevamente los tres para concluir lo que plantearon o refutar o rebatir algo de que se haya escuchado antes. Y luego va a hacerse una ronda de preguntas con un micrófono que va a circular entre ustedes. Solo aclararles que obviamente si nos pilla el tiempo de recreo a la hora 12, les pedimos que se mantengan y que esperen el cierre del foro con la última consulta y respuesta. Va Catalina a partir. Adelante, Catalina. Hola, buenos días. Primero que todo agradecer. Agradecerles la invitación. Agradecerles también el interés de estar participando. Efectivamente, creo que estas son instancias de participación ciudadana, estudiantil, de diálogo, de encuentro, que son sumamente importantes que ocurran en este proceso. Para el Ministerio también es muy importante poder estar en estos espacios de diálogo, recoger, escuchar, más allá de que se formalicen o no se formalicen espacios, pero tomarle como el pulso también a la conversación más cotidiana. Eso es súper importante. Y yo quería partir diciéndole que esta reforma yo creo que es fruto, más allá de cómo ocurra y qué es lo que vaya a suceder, pero el que estemos empezando a trabajar en esto es fruto efectivamente de un proceso de movilización y participación ciudadana. Yo creo que si no hubiésemos tomado conciencia como sociedad, si no hubiésemos puesto los temas de los problemas que tiene el sistema educativo actual, desde el movimiento estudiantil y cómo eso se fue ampliando, yo diría desde el 2006 en adelante, o sea, eso tiene sus raíces antiguas, no estaríamos en este proceso. Y eso yo creo que hay que ponerlo siempre como un punto de partida importante. Yo traje algunas transparencias, pero voy a pasar rápido porque creo que lo importante es como tener una visión general. ¿Ya? Primero, yo creo que hay que poner un poco el contexto de por qué la educación chilena está en crisis. Si podríamos decir que en los últimos años, como decenios, han habido logros importantes en nuestro sistema en términos de aumento de cobertura, de oportunidades educacionales, y de que ha ido existiendo una especie de movimiento en los resultados educativos. Uno podría decir, bueno, el sistema educativo no está tan mal en Chile. Sin embargo, uno puede decir que pese a los resultados globales, hay una marcada desigualdad en nuestro sistema
uno puede entenderlo desde distintos lados. Uno, que con la ampliación de la cobertura y de las oportunidades educativas también se generan nuevas expectativas y se generan además estudiantes y ciudadanos más informados y más demandantes, lo que es absolutamente deseable, digamos. Pero por otro lado, porque tenemos una estructura en el sistema escolar que está marcada por lógicas de mercado que generan una desigualdad y una alta segregación que son inherentes al sistema, no es un problema de que el sistema lo estemos operando mal. Entonces, eso nos pone efectivamente en una situación compleja porque no es simplemente que haya que mover ciertas piezas específicas para poder mejorar la educación. No es que digamos, bueno, si mejoramos las condiciones docentes va a mejorar la educación, si aumentamos los recursos va a mejorar la educación, sino que nos estamos enfrentando a transformar un sistema que tiene 40 años de irse como asentando, que hay que transformarlo de forma bastante radical y bastante sistémica. Entonces, de ahí surge esta idea de reforma que en sus principales pilares toma básicamente la demanda social del 2011, mejoramiento de la calidad como el piso y el techo, porque la calidad en el fondo uno puede englobar todo lo que ocurre en el sistema educativo como una condición o como una expresión de la calidad. Entonces es un pilar que finalmente no es un pilar, sino que es un eje que cruza. Y luego los tres pilares que son los que estamos trabajando en los actuales proyectos de ley: el fin de la segregación, la gratuidad y el fin del lucro. ¿Ya? Que son pilares porque en la medida que transformamos eso también podemos generar condiciones para mejorar la calidad y para mejorar la igualdad. Y por otro lado, entender que esto tiene que ser, lo que les decía, una reforma que sea sistémica. En ese sentido, la reforma se está diseñando, porque no es una reforma que esté diseñada, eso es importante decirlo, o sea, hay un programa de gobierno, hay pilares, hay orientaciones, pero las reformas de un sistema educativo tan complejo como el nuestro no pueden estar prediseñadas desde el día uno de un gobierno, sino que se construyen desde el Ejecutivo, pero se construyen también en la conversación parlamentaria, se construyen en la conversación política y, como ha sido anunciado, se construyen también desde los espacios de participación ciudadana. ¿Ya? Y aquí podríamos ver primero como este engranaje como de tres grandes ejes. El de más abajo es por el que estamos partiendo, por transformar las condiciones estructurales para la inclusión y para la calidad. Y en eso, en el fondo, las tres modificaciones que se están haciendo son modificaciones que cambian la estructura. No toda la estructura, yo en eso soy transparente. Si quisiéramos cambiar completamente la lógica de la estructura, tendríamos que cambiar radicalmente el sistema de financiamiento que tiene el sistema escolar. Personalmente creo que eso es una discusión que tenemos que seguir dando, como Estado y como sociedad, porque hay una intención de avanzar hacia allá, pero los pasos hay que ir dándolos de a uno. Pero en la medida que eliminamos la selección en los establecimientos, que eliminamos la posibilidad de que le cobren a las familias y que eliminamos el lucro, estamos cambiando elementos estructurales de la mercantilización de la educación. Luego, institucionalidad, con un foco evidente en el fortalecimiento de la educación pública, y aquí hay como dos entradas paralelos que se están diseñando, que tienen que ver, uno, con acciones específicas y directamente orientadas a mejorar los establecimientos públicos, y otro, el cambio de la institucionalidad, que es la desmunicipalización, que es crear una nueva institucionalidad donde el Estado esté de forma más activa, presente en la provisión educativa de la educación pública. Y un tercer eje que se engrana, que es la política docente, que obviamente aquí tenemos que generar una política de desarrollo docente, de carrera docente, para todos los docentes del sistema escolar y no separando los que trabajan en el sistema municipal del sistema privado, que es como ocurre hoy día, por ejemplo, donde haya mucho más incentivos a la colaboración, a la formación continua y al desarrollo profesional en los mismos establecimientos. Todos esos ejes
obviamente tienen como foco la calidad. Y hay un tercer eje que no lo puse aquí, pero que está como mirado más en el largo plazo, que es mirar lo que, no sé si ustedes conocen, se llama el sistema de aseguramiento de la calidad, que es toda la lógica por la cual se evalúa y se clasifica a los establecimientos y se les generan metas. Que hoy día es una lógica súper competitiva y tenemos que avanzar hacia una lógica que sea mucho más colaborativa y más de apoyo. Y por otro lado, es una reforma que tiene que hacerse cargo de los 3 niveles fundamentales del sistema educativo: el nivel preescolar, la educación escolar y la educación superior, en los mismos como engranajes que ustedes mencionaron. Entonces, ¿en qué es lo que está la reforma ahora? Hay 2 grandes proyectos, imagino que lo saben, pero vale la pena. Uno, que es el que voy a partir por el segundo, que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Intendencia de Educación Parvularia, donde se genera todo un sistema para organizar y articular la provisión de educación parvularia que está en evidente expansión. O sea, ya llevamos 10 años por lo menos en que se ha hecho evidente y ha ido aumentando la cobertura, pero ha ido aumentando de forma bastante desarticulada. Entonces es el momento de organizarlo, de generar unos estándares de calidad más claros y formas de evaluar, hacer seguimiento y dar apoyo a la educación parvularia. No me voy a detener tanto en eso porque creo que para la conversación de acá vale más la pena la segunda, que es el otro proyecto de ley que hacía mal, que ha generado como más discusión, más polémica, que es el que regula la selección, el lucro y el financiamiento compartido. Ya, voy a conversar de estos dos de forma general solamente. Hoy día, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes saben que en los establecimientos particulares subvencionados, los establecimientos pueden determinar si se cobra un financiamiento compartido a los padres o no. Eso hace que en general la distribución de lo que se gasta en educación sea súper inequitativa en nuestro país. En los sectores más bajos tenemos más financiamiento porque hay subvención escolar preferencial, pero en los sectores medios bajos, medios altos, tenemos mucho menos inversión, y en los altos obviamente tenemos más financiamiento porque pagan las familias. Pero el problema más grave de esto, más que esta distribución para mi gusto, es que esto genera una segregación profunda en el sistema escolar, porque cada uno va al colegio que su familia puede pagar. Y por otro lado, tenemos colegios que tienen la atribución de seleccionar a sus estudiantes. Entonces, además de tener selección económica, tenemos selección académica o social, que eso juega muy importante. Gracias, Catalina. Un aplauso para Catalina. Ahora de la Fundación Educación 2020, Catalina Esteves. Bueno, primero que nada, quiero agradecer a la selección chilena por ese triunfo increíble que nos dio ayer. Y agradecer la invitación a esta instancia de participación, saludar a las autoridades del colegio, a cada uno de ustedes, estudiantes, a los profesores y a mis panelistas que me acompañan en esta mesa. Y saludar también a mi pequeña hermana que va en este colegio, que está acá, y no voy a decir su nombre para que no le dé vergüenza. Está por ahí, aquí la veo. Chile es uno de los países más segregados del mundo. Tiene uno de los sistemas educativos más segregados del mundo. ¿Ya? Y esta situación se ha venido acrecentando en los últimos 35 años de forma dramática. Tenemos un sistema de educación de mercado que se rige en base a lógicas de competencia. ¿Ya? Se ha olvidado que la educación es un derecho social. Y ahora hoy en día se ve la educación como un bien de consumo. ¿Ya? Ha habido un fuerte debilitamiento también de la educación pública en los últimos 35 años. Por lo que ahora
el momento que estamos viviendo hoy en día es un momento decisivo. ¿Ya? Por primera vez en décadas, el foco de la educación vuelve a estar en el centro de un programa de gobierno. Eso es fundamental. ¿Ya? Y esto es gracias a ustedes, en gran parte a los estudiantes, a los movimientos sociales, ¿ya? Que hicieron ver que la educación pública tenía un gran problema de calidad, un gran problema de equidad y que era sumamente segregadora. La reforma educativa, esta reforma educativa es una oportunidad para cambiar las cosas, ¿ya? Para relevar nuevamente el derecho, la educación, verla de nuevo como un derecho social, ¿ya? Por esto, bueno, el gobierno envió este proyecto de ley que pone fin al lucro, al financiamiento compartido y a la selección, que sin lugar a dudas apunta en este sentido, a esta dirección, a terminar con los obstáculos de la segregación del sistema educativo. Y también apuntan a calidad, porque inclusión sí tiene que ver con calidad. Ustedes muy bien lo saben, o sea, son un colegio que son un modelo, ¿ah?, para los demás. Estamos de acuerdo con la relevancia de estos proyectos y hacia dónde apuntan, aunque tenemos algunas pequeñas discrepancias en el cómo. Pensamos que paralelamente al envío de estos proyectos es necesario trabajar con urgencia un plan de fortalecimiento de la educación pública, ¿ya? Se necesita una nueva institucionalidad, se necesitan inyectar nuevos recursos a los colegios públicos y se necesita con urgencia una nueva profesión docente que incluye, por un lado, carrera docente con mejores condiciones laborales para los profesores, mejores salarios, mejores horas para planificar y también mejor perfeccionamiento. Se necesita tener una nueva ley de acreditación de las carreras en las universidades que imparten las carreras de pedagogía. Hoy en día la regulación de las universidades es deficiente, hay carreras que son malas, hay instituciones que son malas y queremos tener profesores excelentes, porque la educación pública también se lo merece. Pero también es necesario abordar otros temas, como lo es, por ejemplo, la eliminación de las lógicas competitivas que existen en el modelo de financiamiento y también en la forma en que se mide la calidad a través de pruebas estandarizadas como el CIMSE. El CIMSE tiene consecuencias negativas, provoca estrés, no solamente a los profesores, sino también a los alumnos, entrenan a los niños para que rindan bien en el CIMSE y se olvidan de la calidad, porque el CIMSE aborda un espectro muy pequeño de lo que es calidad. Hay otros factores que son igualmente importantes de calidad, como es convivencia, como es vivir en diversidad, como es aprender que las cosas, que los conflictos también se pueden resolver a través del diálogo. Son todos esos aspectos que tienen que ver con la formación integral de las personas y que el CIMSE no lo incluye. A eso sumémosle el sistema de ordenación de los colegios, un ranking en que se ordenan los colegios y en ese ranking tiene un gran peso el CIMSE también. Más de un 67% del peso de esa ordenación de colegios tiene que ver con el CIMSE. Y el resto de los factores como convivencia escolar, como participación ciudadana, tienen porcentajes muy pequeños. También es necesario que contemos con un plan nacional de educación técnica profesional. Creo que nos quedamos cortos con los anuncios, pero lo celebramos y estamos felices que aunque haya la creación de 5 nuevos centros de formación técnica en 5 regiones. Pero falta mucho más. Hay que tener en cuenta que más de la mitad de los estudiantes egresan de liceos técnico-profesionales. Más de la mitad. Y hoy en día esos colegios técnico-profesionales tienen muchas falencias. ¿Ya? Se necesita hacer grandes cambios.
Por ejemplo, se necesita hacer una revisión de las especialidades de los que tienen estos liceos de educación técnica, porque muchas veces no son pertinentes con lo que la oferta laboral demanda. ¿Ya? Por ejemplo, se necesita invertir más recursos en infraestructura en estos colegios también. Y se necesita tener una articulación sectorial, una articulación de estos liceos de educación técnica profesional con la educación superior y también con el mundo de la industria, ¿cierto? Con el mundo empresarial. Hay mucho por hacer en este aspecto. Por otro lado, en educación parvularia, sí encontramos que es un gran avance los anuncios hechos en torno al aumento de cobertura, a la creación de nuevas salas, cunas y nuevos jardines infantiles. Sin embargo, esta cobertura necesariamente debe ir acompañada de nuevos estándares de calidad. La educación parvularia es fundamental porque es en esa etapa, en la primera infancia, donde se empiezan a generar las primeras brechas, ¿ya? Y es el momento preciso para disminuirlas. Todas las brechas que después se acentúan en la educación escolar se pueden disminuir en esta etapa formativa, que es fundamental, ¿ya? Necesitamos nuevos estándares de calidad, que haya más educadoras de párvulo por grupos de niños, ¿ya? Que haya mejores infraestructuras y que haya una regulación efectiva también, porque hoy en día, aunque no lo crean, es más fácil abrir una botillería que un jardín infantil. Eso no puede suceder. Por otro lado, por supuesto que es importante avanzar en la educación superior, en la gratuidad de la educación superior, pero antes de eso tenemos que preocuparnos de lo que tenemos, del sistema que tenemos de educación superior. Es necesario tener una nueva ley de acreditación, ¿ya? Que regule y que vea que todas las carreras sean de calidad, que sean buenas carreras las que se impartan y que las instituciones están debidamente acreditadas. En fin, estamos en un momento clave, en un momento en que se pueden realizar grandes cambios. Pensamos que vamos en la dirección correcta, pero necesitamos juntar las fuerzas, que todos juntemos nuestras fuerzas y empujemos a este gran barco hacia la reforma educativa que Chile necesita. Una reforma educativa que contemple una educación para todas y todos, no solamente para los que pueden pagar, porque todos los niños, ricos, pobres, de clase media, merecen una educación de calidad. Todos, que sea inclusiva, que sea equitativa y que sea de todos. Gracias. Bueno, ahora a ver si nos da el cable. Ahora expondrá Pedro del Carril, estudiante del Colegio Latinoamericano de Integración y encargado de finanzas de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Primero, darle muchas gracias a todos aquí en el colegio por la invitación. Se supone que iba a venir otro compañero, Manuel, pero él tuvo un problema familiar y no pudo asistir, pero aquí estoy yo para que se pueda realizar de todas maneras la exposición. Me gustaría partir más o menos con lo que es actualmente el sistema educacional chileno, que viene más o menos sin cambios grandes desde el año 94, pero más que nada la fuerza total que tiene es de la Constitución del año 1981. O sea, en ese año el Estado dejó de cumplir el rol de garante de la educación y se comenzó a mandar la plata a las municipalidades para que financiaran ellos sus respectivos colegios, liceos, particulares subvencionados. Por lo mismo, pasa que las municipalidades que tienen mayores ingresos pueden financiar una mejor educación que otras municipalidades de ingresos más bajos que tienen que enfocarse en otros gastos antes del método de partido, que lo que hace es que el sector privado más los municipios crean colegios particulares subvencionados y particulares, lo que empieza a disminuir la matrícula de la educación pública, tratando de eliminarla. Lo que se puede observar que ahora en Chile el 55% de las matrículas son de particulares subvencionados y un poco más del 30% nada más son de los públicos.
Bueno, mediante toda esta problemática que se viene generando desde hace ya varios años, en el 2001, con el denominado mochilazo, nace la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, como la búsqueda de una plataforma para organizarse como estudiantes secundarios. La ACES, el año 2010, logra conformarse bien a nivel nacional, generando petitorios propios y poder masificar movilizaciones. Hace unos años, para ser más específico, el 2011, nosotros generamos nuestra primera propuesta educacional, que plantea varios tópicos conocidos como el final lucro, pero uno de los puntos más importantes que podemos hablar es el control comunitario. Es decir, que dentro de cada establecimiento son las comunidades, tanto de apoderados, estudiantiles, incluso territoriales, son los que tienen que comenzar a revisar qué es lo que realmente necesita cada establecimiento. Es decir, cuánta plata realmente necesita, en qué se tiene que enfocar su educación, entre otras cosas. Para ello, el Estado tiene que asegurar que la educación sea gratuita en todos sus niveles. Tiene que hacer un aporte del triple del actual para financiar tal, pero dependiendo, claro, de las necesidades y el contexto de cada escuela. El aporte del Estado tiene que ser a través de aportes basales a las instituciones, pero también nosotros aportamos a que, si bien es el Estado el que tiene que financiar la educación, repito, son las mismas comunidades las que tienen que definir cómo se va a utilizar esa plata. Por lo mismo, proponemos un sistema escolar gestionado descentralizadamente por organismos estatales, con participación de la comunidad. Con ello se debe implementar la participación activa de la comunidad escolar y territorial en la administración y gestión de la educación. Actualmente, el gobierno de la nueva mayoría presentó esta propuesta que nos acaba de exponer la Catalina aquí presente, que, claro, puede ser que nombre varios tópicos importantes como el final lucro, el final selección, el final copago, pero de todas maneras no hay una especificación en cada una de ellas. Por ejemplo, con el final lucro, en la primera instancia nosotros podemos decir, claro, esta es una demanda histórica, qué bueno que se logre por fin un final lucro a corto o largo plazo, sea como sea. Pero no se habla exactamente de cómo se va a eliminar el lucro en las instituciones públicas. Tampoco habla de que se va a hacer un cambio a la subvención por alumno, cuando nosotros planteamos que el financiamiento tiene que darse a través de los aportes basales. Finalmente, nos cuesta mucho creer que la nueva mayoría, que históricamente desde la vuelta pactada a la democracia, que ha profundizado este modelo neoliberal, de verdad fiscaliza el lucro. Con el punto del fin a la selección, si bien para nosotros es necesario que se acabe con la selección escolar, la reforma habla de que los liceos emblemáticos pueden seguir seleccionando al 20% de los estudiantes y que además todo liceo o colegio de carácter artístico se puede adjudicar el derecho de la selección a cada estudiante que entre. Por lo tanto, nosotros no creemos en la selección. ¿Por qué? Porque el mismo Estado debería comenzar a crear mayores instituciones gratuitas, fortaleciendo la educación pública. En el punto del final copago, la reforma plantea que en un plazo de 10 años las familias irán disminuyendo su pago hasta el nivel de que ya no paguen más por educación. Y en este momento, el sostenedor va a tener la posibilidad de decidir si su colegio va a pasar a ser privado o a ser público. Lo que planteamos nosotros es que, aparte de que es un plazo excesivamente largo, el Estado finalmente va a estar financiando cada vez más la educación de los privados, con lo que entendemos que con ello va a seguir las lógicas de mercado neoliberales de la educación. También añadir que desde la nueva mayoría plantea las agencias locales y la nacional como solución al actual sistema educativo. Y para nosotros eso no es una solución real, porque eso lo plantea más burocratización de la educación, y que por lo mismo nada nos asegura que el Estado cambie las lógicas de mercado que viene trayendo hace más de 30 años. Además, la propuesta de Bachelet no plantea la regularización de las pruebas estandarizadas, como es el CIMSE, que aquí mencionó la compañera, y la PSU. En la misma reforma se puede ver que hablan constantemente de la calidad, pero nunca especifican lo que para ellos es realmente la calidad. Por lo que podemos ver, como gran parte de los tópicos de tal reforma, realmente son consignas sin un contenido claro, que no producen un real cambio en el sistema estructural, en la estructura del sistema educativo. En conclusión, nosotros planteamos como asamblea que la educación pública a la que apostamos tiene que tener 4 puntos importantes, los cuales son que la educación pase de ser entendida como un bien de consumo, es un derecho social. Para ello, el Estado, en este caso el Ministerio de Educación, tiene que encargarse de cumplir el rol de garante de la educación del país. Tienen que existir organismos estatales
descentralizados, entendiendo que los recursos que se envíen no pueden ser a todas las escuelas por igual, sino que tienen que ser dependiendo del contexto de cada una de ellas y las necesidades específicas. Tienen que ser las comunidades educativas y territoriales las que administren los recursos enviados desde el Estado, y también tienen que ser estas mismas las que decidan qué tipo de educación quieren según cada necesidad. Por lo mismo, se tienen que implantar los consejos escolares y territoriales con carácter resolutivo, y además se tienen que democratizar los manuales de convivencia y reglamentos internos. Antes de terminar, quiero enfatizar en el rol de toda la comunidad, compartiendo mediante el control comunitario las decisiones de los establecimientos y ajustando los ingresos según las necesidades reales de cada uno de ellos. Ellas no pueden ser pasadas a llevar, como hizo la nueva mayoría en su reforma al no incluirlas, y el que no sean pasadas a llevar es trabajo de todos nosotros. Muchas gracias. Ahora, como explicamos al inicio, la idea eran estos 10 minutos para que se expusiera lo fundamental de cada uno de nuestros invitados, y ahora darle 5 minutos para que puedan complementar lo señalado o refutar a quienes expusieron también. Catalina Opaso, 5 minutos. Gracias. Sí, más que refutar, yo creo que lo que interesa quizás es hacer como englobar algunas ideas o hacer una especie de cierre. Yo creo que estamos en un momento en que tenemos muchos desafíos por delante, desafíos que son institucionales, de transformación de leyes, de transformación de articulación de actores políticos, sociales, etcétera, pero creo que lo principal es que estamos frente a un desafío que yo me llamaría como de transformación cultural. Las demandas que existen respecto a la transformación del sistema educativo y las orientaciones que hay detrás de la reforma, yo creo que tienen que ver con cambiar las lógicas con las que actuamos. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que han planteado los dos panelistas, que nuestro sistema es un sistema que promueve la competencia, que promueve una lógica de meritocracia, donde se supone que yo logro más por mi esfuerzo, pero en realidad sabemos que en sociedades tan desiguales como las nuestras la meritocracia es una falacia, porque en realidad depende mucho de las condiciones que yo tengo y de las oportunidades que se me abrieron, a la escuela que pude ir, etcétera. Y que tenemos que cambiar las lógicas más de articulación social y de convivencia. Yo en eso comparto también la postura de los estudiantes y la que ha propuesto aquí 2020. Yo creo que ahí hay dos desafíos importantes. Uno, que es el desafío de la calidad, y yo diría que efectivamente no hay una definición como formal desde el Estado de decir esta es la noción de calidad. Yo creo que no la hay porque esa es una noción que tiene que ser construida a nivel del país y a nivel participativo. La propuesta de diálogo ciudadano va en esa línea, en conversar sobre, más que la calidad, cómo vamos a cuantificar o dimensionar la calidad, es cuál es la educación que queremos. Y luego de eso podemos decir si lo que estamos haciendo es de calidad o no. La calidad es cómo algo se acerca o no se acerca a ciertas visiones de lo que uno espera que algo sea, ¿verdad? Con las características de algo. Y por otro lado tenemos un desafío enorme que tiene que ver con la inclusión. La inclusión entendida en el sentido más amplio que se puede entender, diría yo. Inclusión socioeconómica en todos los establecimientos de nuestro país, inclusión de personas que tienen diferencias por su género, por su etnia, por su religión, por su posición política, por su orientación sexual. Nuestro país no ha avanzado lo suficiente. Yo creo que hemos avanzado bastante, pero no ha avanzado lo suficiente hacia eso. Y si uno ve cuáles son las resistencias más importantes de la ciudadanía respecto a la reforma educativa, tiene que ver con eso, con la necesidad de distinguirse y diferenciarse. Hay un movimiento amplio que apoya que no haya selección y que no haya copago, pero si uno ve las cartas que hay en los diarios, se escucha las conversaciones en la tele y se escucha la conversación como cotidiana, hay un miedo espantoso a dejar de pagar por el colegio, porque hoy día pagar por el colegio, sean 5, 20 o 80 mil pesos, lo que me asegura es que puedo seleccionar con quiénes están mis hijos, ¿verdad?
Entonces, es esta idea de que defendemos el derecho a pagar o que defendemos el derecho a ser seleccionado, porque yo creo que tengo ciertas atribuciones por las cuales soy seleccionable y voy a quedar en ciertos lugares, ¿verdad? Entonces, yo comparto que la política de una selección restringida para los emblemáticos restringe el horizonte hacia el que queremos ir. Pero hoy día tenemos un montón de establecimientos emblemáticos en paro, y están en paro porque no quieren que en sus establecimientos se deje de seleccionar. Entonces tenemos contradicciones como sociedad de las que nos tenemos que hacer cargo. ¿Ya? Y yo creo que la política en ese sentido es una política que es para todos y que tiene que ir articulando eso, y que el movimiento social, por su parte, tiene que ir generando los espacios de conversación, de discusión, y hacer lo que ha hecho hasta ahora, que es mover el terreno de lo discutible, tirar las tejas un poco más allá. Y yo espero efectivamente que el movimiento social siga demandando. O sea, yo creo que no estamos en un gobierno donde no queremos que el movimiento social demande y siga tratando de estirar el elástico un poco más. Pero también hay que entender que estas reformas se hacen paso a paso y tenemos que articular las visiones de sectores que tienen una visión completamente diferente a aquellas que quieren ir más allá, e incluso a aquellas de lo que se está proponiendo hoy día en los proyectos de ley. Gracias. Gracias, Catalina. Catalina Esteves. Gracias. Bien cortito. Pensamos que quiero enfatizar en el tema de que, si bien es importante y son muy valiosos los proyectos de ley que se han enviado recientemente al Congreso sobre lucro, copago y calidad, urge la necesidad de ver paralelamente el tema del fortalecimiento de la educación pública. ¿Ya? Es necesario contar con una nueva institucionalidad y tenemos que ver también paralelamente un nuevo proyecto de carrera docente. Hacer una reforma de esta magnitud no es fácil, es difícil, porque hay muchos flancos que es necesario abordar, ¿ya? Por eso yo pensamos que es mejor ir paso a paso, ¿ya? A que se nos olvide algo y finalmente tener una reforma que sea deficiente y que no avance en calidad, en inclusión y en equidad. Por otro lado, se han instalado muchos miedos y mitos en torno a la nueva reforma educativa, como por ejemplo que se van a terminar los colegios particulares subvencionados, ¿ya? O que los nuevos proyectos van en contra de la libertad de los proyectos educativos. Eso pensamos que no es así, ¿ya? Pensamos que tiene que existir libertad, una diversidad de proyectos educativos para que las familias puedan elegir. Pero esos establecimientos con esos proyectos educativos no deben seleccionar. Deben ser las familias las que seleccionen, no los establecimientos los que seleccionan las familias, como ocurre hoy en día. Comparto plenamente lo que se ha dicho acá sobre selección con Pedro, que es necesario terminar con cualquier tipo de selección, discriminaciones arbitrarias, pero también es necesario terminar con la selección por rendimiento académico, aunque sea gradual, porque no es fácil enseñar tampoco en una escuela diversa. Ustedes, los profesores, me imagino que trabajan en Altamira, lo saben también. Y por eso la gradualidad, solo por eso, para ir ajustando también las técnicas pedagógicas a las nuevas exigencias que implica enseñar en un aula diversa. Pero sin lugar a dudas es necesario también terminar con este tipo de selección. Por último, muchas familias han optado por la educación particular subvencionada hoy en día. La matrícula en establecimientos municipales ha caído dramáticamente en los últimos años, un poco más del 30%, es increíble, o sea, y es preocupante realmente. Y estas familias piensan que pagando van a tener una educación de mayor calidad. Eso no necesariamente es así.
No hay ningún estudio concluyente que diga que los colegios particulares subvencionados que cobran, que tienen un financiamiento compartido, son de mayor calidad. Que por lo demás son estos colegios particulares subvencionados los que además seleccionan a sus alumnos. Y es porque hay un concepto también que es errado de calidad. Por eso, y en concordancia con mis dos compañeros panelistas, es necesario hacer una redefinición de lo que es calidad. Porque como yo pienso, ustedes muy bien lo saben, calidad es mucho más que CIMSE. El CIMSE se queda corto. Calidad tiene que ver con la formación integral de las y los ciudadanos que queremos tener en nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Pedro, son 5 minutos de cierre. Bueno, más que nada, agregar ciertos puntos, más que nada con respecto a la reforma. Como más o menos, por ejemplo, dicen que el Estado tiene que ser más participativo en la práctica. Me parece a mí que el Estado no solo tiene que ser más participativo, sino que tiene que tomar el total de la participación, sobre todo económica, para así llegar como a un acuerdo con comunidades y ciertos consejos escolares o establecimientos zonales para poder así financiar mejor cada liceo, colegio o incluso universidades, dependiendo de su sector. Tengo un pequeño detalle que es que aquí, Catalina, tú mencionabas que tenías varias transparencias por nombrar y que por el tiempo preferías no hacerlo, pero me parece que yo nunca he visto presencia de esas transparencias. No sé si pasará con más gente, pero incluso Michelle Bachelet, cuando nombró el 21 de mayo varios de sus proyectos, en la mayoría no hablaba de transparencia, solo los decía como un tópico principal. Y para saber realmente si el proyecto sirve o no para el progreso, tienen que estar esas transparencias, porque tal vez es puro nombre y no va a funcionar hacia más adelante. Bueno, más que nada eso. Y otro punto que se mencionó es el tema de la meritocracia, que muchas veces se habla de la meritocracia como yo hago bien lo que tengo que hacer y voy a avanzar, pero realmente cuando uno habla de meritocracia, lo mejor que podemos hacer es decir, yo hago bien lo que yo puedo hacer, les enseño a mis compañeros a hacerlo bien, y quien hace bien lo que él puede hacer, hace lo mismo, para avanzar todos como un común, que no haya gente más arriba de otra. Más que nada eso. Y en un último punto, dentro de la reforma no se menciona nunca temas de el trato y los derechos que tienen los trabajadores de la educación, tanto sea profesores como los equipos de gestión, pero también hay que tomar en cuenta incluso al tío del aseo, que eso lo dejo más que nada para la discusión entre todos. Muchas gracias. Los 20 minutos finales los queremos dejar para preguntas que tengan ustedes, la diversidad de preguntas, no, pero solo pedirle básicamente que sean precisas y bien dirigidas a quienes pretenden la respuesta, ya que no sea la opinión mezclada con la pregunta. La opinión se puede dar, pero ojalá todo lo más preciso posible. ¿Sí? ¿Ahí te quedan? Por aquí hay algunas. Sí. Elija una de esas. Bueno, yo me presento, mi nombre es Paula Cabrera, soy parte del Centro de Estudiantes acá del Colegio Altamira y también soy vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Bueno, mi pregunta va dirigida tanto a Educación 2020 como a la representante del Ministerio de Educación, entendiendo que ambas organizaciones hoy en día confluyen dentro del Ministerio de Educación, teniendo en cuenta que nuestra subsecretaria de Educación es partícipe de la Agrupación 2020.
¿cómo se puede plantear una reforma que supuestamente viene desde el movimiento social cuando realmente se sigue trabajando desde un núcleo cerrado, se sigue trabajando a puertas cerradas? Cuando se invita a los movimientos sociales es solamente desde una perspectiva consultiva, y también dentro del espacio de participación ciudadana que tanto habla la representante del Ministerio de Educación, que es de carácter consultivo, no tiene una influencia real lo que pueda decir el movimiento social dentro de este espacio. Entonces, ¿cómo nosotros hablamos de una reforma participativa y una reforma que viene del movimiento social si es que se sigue construyendo a puertas cerradas desde los políticos, desde esta clase política, desde un grupo de expertos, y se sigue trabajando en el Senado y en la Cámara de Diputados a puertas cerradas, sin la participación de los movimientos sociales, y dejando de lado que los movimientos sociales sí tenemos una propuesta de cómo nosotros queremos que sea nuestra educación y no es la que está presentando hoy en día el gobierno? Paula. Yo creo que es súper legítima la demanda por participación, pero yo creo que la participación también tiene ciertas formas de articularse. Yo creo que efectivamente el movimiento social no es el movimiento social, sino que es un movimiento compuesto por posiciones, por posturas, y tenemos posiciones diferentes. Y el Ejecutivo tiene ciertas responsabilidades al respecto que tienen que ver con articular esa demanda. Decir que el proceso que se está iniciando ahora es solo consultivo, como una situación de insuficiencia, me parece que puede tener tiene su lado atendible, digamos. Pero por otro lado, tenemos que entender que estamos en un país que tiene ciertos marcos de regulación que no los podemos cambiar de un día para otro. O sea, tenemos una demanda por asamblea constituyente, por transformación de la Constitución, y yo creo que se debe seguir avanzando en ese sentido también. Pero hoy día, la forma que tenemos de hacer la reforma es discutiéndola en el Congreso. O sea, no podemos cambiar la estructura del sistema educativo sin pasar por una transformación de las leyes. Creo que es efectiva la crítica de la poca participación como práctica en la generación de estos 3 primeros proyectos. Pero estos 3 primeros proyectos también tenían una urgencia, y yo creo que no hay que perderse nunca de que los proyectos de fin del financiamiento compartido, el lucro y la selección son recogidos de las demandas del movimiento estudiantil del 2011. O sea, las consignas de ese movimiento eran la gratuidad y al final lucro. O sea, hay un tema de cómo se hace, es verdad, y yo creo que hoy esos espacios de participación se están abriendo, ¿ya? El tema es que creer que la participación va a significar que las cosas se hagan como yo quiero es una dificultad, porque yo creo que la ACES tiene su postura, los movimientos universitarios tienen su postura, la CONES tiene su postura. Entonces, efectivamente la participación significa construir espacios de diálogo, pero no necesariamente vamos a tener un proyecto que pueda recoger va a recoger el conjunto, pero no cada uno de los puntos que las distintas posiciones están reclamando van a quedar exactamente consignadas. No sé si me explico, en el fondo tenemos que abrir ese diálogo, yo estoy absolutamente de acuerdo, pero también tenemos que entender que el diálogo es un proceso de construcción en lo que algunas de las propuestas que yo pongo van a quedar y otras no van a quedar, y eso es importante entender. No, solamente quería aclarar que si bien Valentina Quiroga perteneció al Directorio de Educación 2020, eso no necesariamente quiere decir que nosotros seamos voceros del gobierno, porque no es así. Nosotros no tenemos, como Educación 2020, fundación sin fines de lucro, no tenemos colores políticos, y nuestra única bandera de lucha es la misma que la de ustedes: tener una educación de calidad que sea más inclusiva y que sea más equitativa.
Tenemos coincidencias con el programa de gobierno, claro. Nosotros estuvimos trabajando años en una hoja de ruta con propuestas de educación y muchas de esas propuestas se recogieron en el programa de gobierno. Entonces es indudable que van a existir semejanzas. Pero nosotros también somos críticos. Si bien estamos de acuerdo en el qué se debe hacer con el gobierno, también tenemos algunas discrepancias y también las hacemos saber, ¿ya? Por otro lado, sí comparto contigo el hecho que es necesario hacer es tener una participación que sea más vinculante, más que consultiva en todo este proceso de la reforma. Sí creo que es necesario escuchar a todos los actores y tenerlos en cuenta en la elaboración de los proyectos. Si bien no se puede tener no se puede tener incidencia en la discusión en el Congreso, obviamente, sí pueden tener participación en la elaboración de los proyectos. Y así como es importante la voz de los estudiantes, también es importante la voz de los profesores y la voz de las organizaciones de la sociedad civil. Gracias. ¿Alguna otra observación? ¿Puedo preguntar? Sí, puede preguntar. Ya, a la Cata quiero preguntarle ¿por qué se tendría miedo a no pagar un establecimiento escolar si se apunta a mejorar la calidad? ¿Y qué se define por calidad? ¿A cuál Cata? ¿Catalina o Paso? Sí. Gracias. ¿Te refieres a lo que dije yo, que había familias que tienen temor de dejar de pagar? Voy a hacer una explicación de cómo yo entiendo que funciona como el comportamiento social en este caso, ¿ya? No es que yo esté de acuerdo con esta postura, pero para entender, nuestra sociedad, los chilenos, los que vivimos acá, hemos ido construyendo una tendencia hacia diferenciarnos y hacia agruparnos con los parecidos, que yo lo encuentro aberrante. Y yo creo que nuestro sistema educativo es por un lado un reflejo de eso y por otro lado está colaborando en la producción de eso. Hoy día nuestro sistema escolar es más segregado que nuestras ciudades, por ejemplo. La concentración de iguales dentro de los establecimientos es más grande que en las comunas, por decirlo de esa manera. Y yo creo que hemos construido una noción de que tenemos el derecho a diferenciarnos por pagar, a diferenciarnos por estar entre los nuestros. Entonces, todo lo que existe de investigación, por ejemplo, respecto a elección de escuelas, señala que las familias lo que hacen es que tienden a buscar escuelas donde van a estar con personas de sus redes sociales, que sean de su nivel socioeconómico o ojalá un poquito más alto. Entonces se ha instalado, y si ustedes escuchan los discursos que se oponen a la reforma del fin del financiamiento compartido o de la selección, que tienden a ser discursos más de ideologías de derecha, también hay críticas desde más de la izquierda, digamos, pero los que son más conservadores, más de derecha, lo que alegan es que la familia pierde el derecho a elegir o el derecho a pagar, ¿ya? Entonces, yo me explico este miedo, porque cuando yo pago me aseguro de cierto espacio protegido. Y hoy día las familias en general tienden a buscar un espacio protegido en el colegio para sus hijos. Eso es legítimo desde el punto de vista de un papá o de una mamá, absolutamente. O sea, yo también soy mamá y busco un colegio que creo que va a proteger y va a darle las seguridades necesarias a mi hijo, ¿verdad? Pero como Estado no podemos creer que en unos colegios, porque se paga o porque son más selectivos, van a haber niños más protegidos, y en los otros dejamos a todos los que no alcanzaron a pagar o a ser seleccionados y por lo tanto no tienen la suerte de tener ese espacio protegido. Estoy caricaturizando, ¿me entiendes? Entonces creo que va por ahí, el miedo es el miedo a perder, va para allá. Y estas leyes, ¿por qué son tan resistidas por algunos sectores? Porque atacan las bases
de esas posibilidades de cuidar ciertos privilegios. Eso. Y respecto a noción de calidad ya contesté un poco, creo que es una noción construida, pero en términos globales, es una noción de calidad que sea integral, o sea, que no se focalice en lenguaje, matemática y ciencia, sino que en distintas disciplinas y distintos ámbitos del conocimiento es una noción de calidad que tiene que ser pertinente, que responde a lo que los estudiantes necesitan aprender y lo que necesitan para integrarse, tiene que ser contextualizada y tiene que considerar toda la dimensión social y afectiva de los estudiantes. Eso, en términos gruesos. Gracias. La pregunta es para Catalina del Miniduc. Al principio de su presentación usted habló de ciudadanos críticos, de participación. Para que eso sea posible, nosotros requerimos una democratización de nuestro espacio. La pregunta finalmente es, ¿en la reforma educacional se modifica el decreto 524, que es el decreto que impide la participación de los estudiantes? Voy a ser honesta, no conozco exactamente cuál es el decreto del que me estaba hablando. Entiendo que es el de centros de estudiantes. Ese tema no es un tema que hayamos abordado hasta ahora en la reforma. Es un tema que va a tener que ser abordado, efectivamente. Pero hasta ahora estamos trabajando en los proyectos que yo ya les mencioné, que son los que cambian como la lógica de la estructura del sistema educativo. Pero es un tema que está en la agenda y que se van a abrir espacios de... O sea, la participación ciudadana desde ya se está abordando en temas más curriculares, pero el tema de participación de los estudiantes organizados es un tema que no está como puesto entre los ejes más inmediatos, pero que va a tener que ser abordado, por ejemplo, cuando se trabaje sobre el fortalecimiento de la educación pública. Gracias, Catalina. ¿Hay otra? Ahí está. Bueno, la pregunta va para Catalina, del Ministerio también. Hemos visto como el 2001, por ejemplo, han habido movimientos estudiantiles, el 2006 también. En estas movilizaciones se ha dicho que se han recogido las demandas de los estudiantes para hacer reformas o para hacer cambios en la educación. Debido a esto, ¿qué nos garantiza a nosotros los estudiantes que no se vuelvan a hacer las tradiciones, por así decirlo, que se han hecho los años anteriores con el movimiento pingüino o el mochilazo del 2001? Para contestarte la pregunta tendría como que estar de acuerdo con que han existido tradiciones, ¿no? Para poder contestarla linealmente. Yo creo que no se han cumplido todas las demandas del movimiento estudiantil y en algunos momentos no se hicieron los cambios estructurales que se estaban demandando. Ejemplo claro es la LOCE, ¿verdad? O sea, la LG, la transformación de la LOCE en la LG. Yo creo que lo que tenemos... Yo no te puedo dar una garantía afirmada de que las cosas se van a hacer exactamente como los estudiantes están demandando hoy día, como lo que le decía al principio a Paula. Yo creo que estamos en un escenario de juego y de negociación política, y eso hay que entenderlo, ¿ya? Hay posiciones y demandas claras. Aquí quizás voy a salir un poco del rol, pero yo tengo una posición personal al respecto. Y es que en nuestro país hemos creído desde el 2006, que se empezó a hacer más público, porque las movilizaciones del 2001 creo que no alcanzaron a ser como tan visibles, no por eso menos importantes y relevantes como generar ciertas bases, en que muchas veces creemos que estamos de acuerdo, cuando decíamos necesitamos calidad y equidad en 2006, todos creíamos que estamos de acuerdo, pero en educación no es tan fácil estar de acuerdo. Hay posiciones, hay visiones sobre lo que queremos de la educación y de lo que esperamos que la educación le aporte a la sociedad, que son diferentes. Entonces yo creo que, más allá de decir si hay tradición o no tradición, el tema es cómo, insisto, reposicionamos las formas de conversar, de articular al Estado, con la sociedad civil, con generar propuestas y con entender que
que tenemos posiciones que son opuestas en nuestro país, ¿ya? Y eso lo digo así, quizás un poco más a título personal y porque estamos en un contexto en que podemos hablar, pero yo creo que eso es importante. Y lo otro yo creo que es simplemente un tema de si uno confía o no confía en que las cosas se están haciendo. Yo en algún minuto también fui bien desconfiada. Y yo confío en que efectivamente se va a ir avanzando, pero esa confianza tiene que entender que el horizonte es paso a paso. Entonces, más que de poder firmarte una garantía, yo creo que es un tema de cómo creemos que somos capaces de dialogar, de consensuar, de entender que tenemos posiciones distintas y que vamos a tener que llegar a puntos de acuerdo de esas posiciones diferentes. Gracias. Mi pregunta son varias preguntas en sí. La primera, nosotros somos parte de este tema del trabajo en educación, y la primera, o sea, por el corto plazo que llevamos en este tema, hemos pasado ya por varios, no sé si llamarlos reformas, cambios, paradigmas y demás cosas. La sensación que queda en el cuerpo de profesores es que hemos tratado de hacer varias cosas y que ninguna de ellas ha llegado a su fin. Nosotros pertenecemos a ese porcentaje de colegios que trabajamos con un 80-90% de vulnerabilidad. Somos parte también de los colegios técnicos profesionales. Somos parte de atender a la inmensa mayoría de este país que no tiene un capital cultural que asegure el tipo de discusiones que se está llevando en este momento, ¿sí? Entonces, la principal dificultad de nosotros para sumarnos a cualquier tipo de reforma siempre pasa por creer o no creer, como decía el compañero anterior, si esto va a llegar a terminar en algún momento, si se va a llegar a implementar absolutamente, si nosotros, los que estamos al final de la fila, vamos a tener los medios para poder llegar a tener algo de esto, que si nosotros lo vemos y lo pensamos, probablemente sea muy bueno y tenga muchos de los cambios. Entonces, la pregunta principal es, ¿cómo nosotros podemos participar y pensar que vamos a llegar al final de esta reforma, que si son 10 años, ok, pero en 91 tuvimos una y no terminamos? Ahora nos enfrentamos en 2014 a otra y no terminamos. Y también la pregunta tiene que ver para el compañero acá de la ACE, es que, como lo decía anteriormente, el capital cultural de nuestros alumnos no alcanza para tener este tipo de discusión, este tipo de reflexión. ¿Cómo ustedes hoy día nos podrían tomar también a nosotros, incluirnos y hacerse cargo de que hay un montón de jóvenes que no están teniendo este tipo de reflexión, que tal vez se están quedando en lo primero, que tal vez para ellos es más sencillo sumarse al lumpen, ¿ya? Porque nosotros creemos en nuestros estudiantes. Queremos a nuestros estudiantes, pero también ellos necesitan ayuda, y la ayuda probablemente va a llegar mucho más directa si es a través de sus pares y no a través de sus profesores. Eso era principalmente. Gracias. No sé si alguno de ustedes contesta o partimos por Pedro. Vamos a partir por la... Ahora sí. Más o menos lo que hablamos nosotros de los derechos de los funcionarios del colegio no solo son los profesores, como decía recién, tiene que ver con toda persona que trabaje en la interna de un colegio o liceo. Se trata de que también nosotros como estudiantes nos tenemos que preocupar de ellos y tienen que estar presentes en nuestros petitorios y nuestras demandas, porque después de todo, la base más importante para la formación de una persona es que él le enseñe. Y si quien le enseña no está recibiendo los derechos que tendría que recibir, no va a enseñar tan bien como puede, no va a dar su máximo de potencial. Entonces yo creo que más que si lo tienen que hacer los estudiantes o los profesores o los funcionarios, este cambio se tiene que hacer en conjunto, se tiene que trabajar en conjunto para llegar a un cambio potencial. No sé si te queda más claro o algo. Hacerse cargo de aquellos que... ¿cómo incluirlo? Se trata de, lo repito de nuevo, el trabajo en conjunto. O sea,
el petitorio nuestro incluye en parte de los derechos que se tienen que tener, lo repito, y más que nada no sabría exactamente cómo responderte el cómo incluirlos, pero no cuesta nada generar el trabajo en conjunto y desde eso van a empezar a salir las diferentes propuestas que podamos sacar al respecto, pero tiene que haber una participación también presente de los funcionarios de los colegios para trabajar, porque no se trata tampoco de pedirle a los estudiantes que hagan las cosas. Gracias. No sé si alguno de ustedes puede responder la consulta de cómo los trabajadores de la educación nos incorporamos a la reforma y la concluimos. O sea, eso fue un poco lo que... Sí, entiendo que hay como dos preguntas ahí. Una tiene que ver con lo que estábamos conversando recién, que es como la confianza de que esto va a avanzar. Y lo que yo decía, la confianza no se determina por decreto. Yo creo que estamos en un momento de oportunidad social y política que son un buen augurio, ¿ya? Pero que yo pueda garantizar cómo va a concluir este proceso, nadie, digamos, ni un mentalista, digamos, creo yo. Sí creo que el tema es cómo uno responsablemente aborda este momento de oportunidad, que es un momento de oportunidad política, porque creo que tenemos mayorías que no habíamos tenido en el Congreso, porque muchas cosas se han quedado paradas porque no han existido las mayorías necesarias, o no ni siquiera han quedado paradas, sino que no se han iniciado, porque tú sabes que no van a lograr ser aprobadas. Y dos, yo creo que estamos avanzando en esta lógica de convicciones de nuestra sociedad respecto a que necesitamos transformar el sistema educativo. Pese a esto que yo digo que existen posturas diferentes, creo que sí hay una noción de urgencia respecto a que el cambio que hay que hacer es un cambio bastante profundo en el sistema escolar. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que los profesores tienen un rol súper importante que jugar en este segundo semestre, que va a ser el semestre que se va a discutir sobre la reforma docente, la política docente en general. O sea, hay un campo que es como o una vía que es como la vía institucional, que es a través de la organización que representa a los profesores, que es el Colegio de Profesores. Pero también entiendo que el Colegio de Profesores no agrupa a la totalidad de los intereses de los profesores. Y yo creo que en estos procesos de participación que se van a abrir es fundamental la participación de los profesores, y ahí yo he estado más distante del proceso de diseño del equipo que ha estado como empezando a trabajar sobre política docente, pero entiendo que tienen que abrirse espacios de diálogo con los profesores. Si no, no tendría sentido. Gracias. Hay 3 preguntas más antes de... A la Catalina del Mineduc. Si se plantea una reforma que supuestamente cambia la mentalidad mercantil de la educación, entonces, ¿cómo es posible que en la reforma actual no se aborden a los colegios privados nosotros, ni en la práctica, ni en el diálogo? Gracias. Voy a ser un poco dura en esto, pero hoy día la élite de la cual ustedes forman parte, y probablemente los que estamos en este panel también, es una élite dura en nuestro país. Ustedes saben que ustedes son parte del 7% de los estudiantes que tienen el privilegio de estudiar en un colegio particular pagado. Yo hago el análisis político. Entrar en este minuto es muy complejo, porque hay una resistencia mayor. Entonces hay un análisis político de que efectivamente debiese haber una transformación, porque la solución de meterse a esto es eliminar los colegios particulares pagados. Después de eso, si por ejemplo empezáramos a regular la selección en los colegios particulares pagados, de verdad creo que para el resto del país casi no tiene sentido.
porque hay una selección previa, que es porque podemos pagar una cantidad de recursos que la mayoría no puede pagar. Tendríamos que hacerlos gratuitos. Eso significa que dejen de ser lo que son. No tenemos agua en la piscina en nuestro país para abrir esa discusión todavía. Yo en eso soy radical y tajante. Creo que no es necesariamente una opción política de lo que se espera. Es que, como les decía al principio, esta conversación la estamos teniendo porque se ha ido poniendo agua en la piscina para tener esta discusión. Yo espero que en 10 años más tengamos agua en la piscina para abrir la discusión sobre el rol que tienen que tener los colegios particulares pagados y cómo se integran al resto del sistema escolar. Pero son un grupo tan cerrado hoy día, los colegios particulares pagados, que tienen un límite financiero tan claro, que en el fondo hay muy pocos vasos comunicantes y eso es un problema. ¿Ya? Entonces, si yo regulo que no haya selección en los colegios particulares pagados, lo que voy a hacer es que el sistema de admisión sea más amable para ese 7%, pero nunca voy a hacer que ese 7% se articule con el resto, ¿me entiendes? Entonces, para el conjunto del país, mientras no tengamos una transformación radical, no afecta mucho. No sé si me entienden. Y lo otro es que efectivamente yo creo que sí, o sea, hay una historia y una tradición respecto a los colegios particulares pagados en nuestro país que todavía no tenemos la capacidad como sociedad de abordar. Esa es mi lectura. Gracias. ¿Dos preguntas más? Hola, buenos días. Yo trabajo en un colegio técnico profesional. Mi pregunta es amplia. Me gustaría que me explicaran un poquito qué es el lucro, ¿ya? Porque al igual que calidad, es como muy enredado qué es el lucro, no lo entiendo muy bien. Lo otro, cuando se comenzó la cobertura en educación, se dio la posibilidad que los particulares entraran en el tema de educación. El régimen militar o dictadura para algunos nunca fiscalizó, la concertación nunca fiscalizó el tema de... Ahora, cuando se quiso fiscalizar, por ejemplo, con la Universidad del Mar, que quizás no fue la forma de atacar el lucro, ahí quedaron muchos estudiantes a la deriva, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿quién fiscaliza o quién va a fiscalizar lo que se está proyectando en la reforma? ¿Cierto? Porque cuando se hizo la reforma también de la educación escolar, o sea, de la jornada escolar completa, tampoco se llevó 100% a cabo. O sea, ¿es otra reforma a una reforma? La pregunta es para todos. Ahí sí. Es sencillo. Hoy en día el sistema educativo chileno, siempre centrándonos en los establecimientos que reciben subvención del Estado, es decir, municipales y particulares subvencionados específicamente, permite el lucro. Que es paradójico, porque en la educación superior no se permite el lucro, ¿cierto? Es sencillo, que existe el lucro o que un sostenedor lucre significa que él puede, con parte de los recursos que recibe, ya sea del Estado o ya sea a través del copago, ¿cierto? En vez de reinvertirlo en cosas que necesita el establecimiento, no en infraestructura o en lo que sea, saca las utilidades para ganancias personales. Eso es lucro. No sé si... Claro, eso es lucro. Pero en un momento, ¿cierto?, se dio la posibilidad de que los particulares entraran y nadie va a invertir sin tener una ganancia. Y lo hablo no solamente en tema de educación. Nadie invierte sin tener una ganancia. ¿Por qué no se fiscalizó el que esos recursos no fueran derivados a un tema, digámoslo así, personal del sostenedor y no se reinvirtieran todo o en su gran mayoría en la educación, en los colegios? Ahora, el tema de la nueva reforma, yo he escuchado que lo que se habla, todo, que se van a comprar los colegios particulares subvencionados.
Bueno, con respecto a tu primera pregunta, bueno, por eso estamos acá, creo yo. O sea, para derribar eso mismo, para eliminar eso mismo. O sea, esa es consecuencia del sistema educativo del mercado que tenemos hoy en día. Pero yo creo que hacia allá avanza también la reforma y especialmente el proyecto en particular que se envió hace un tiempo atrás al Congreso. ¿Y saben cómo se va a fiscalizar? Responda a eso. Sí, pero primero un par de cosas breves. O sea, el sistema actual que tenemos hasta ahora deliberadamente permite el lucro, por lo que decías tú recién, para que fomentar que existan más privados que ingresen al mercado educacional. Esa es la lógica que se quiere transformar con la eliminación del lucro. El lucro no se ha fiscalizado porque no había que fiscalizarlo. Ninguna ley decía que eso no estaba bien. Hoy día los sostenedores de los colegios pueden retirar utilidades si es que tienen una figura legal parecida a una empresa para tener un colegio. Eso es legal hoy día en nuestro país. Lo que se quiere cambiar es justamente eso, es cambiar la figura jurídica que tienen los sostenedores de personas jurídicas que pueden lucrar a fundaciones o corporaciones que no tienen fines de lucro. ¿Ya? Y eso no significa que al director, al presidente de la fundación y a toda la gente que trabaja ahí no se les va a pagar y se les va a pagar bien. Que también ha habido una tendencia, una intención de confundir y decir que mi sueldo es lucro. Mi sueldo no es lucro. El sueldo de nadie es lucro porque es el pago por tu trabajo. Es lo que retiras después de tu sueldo. ¿Ya? Y esto se va a fiscalizar, la ley tiene todo un sistema de fiscalización que se ejecuta a través de la superintendencia, que es una institución relativamente nueva en nuestro país, que se creó a partir de el cambio de la LOCE y la instalación del sistema de aseguramiento. Y además la ley lo que hace es establecer de forma muy precisa en qué se pueden gastar los recursos que el Estado le entrega a los establecimientos y también en qué se pueden gastar los recursos de potenciales donaciones, porque la ley no impide que haya donaciones hacia los establecimientos. Y se delimita muy claramente todo lo que se entiende como fin educativo. Entonces eso te da una base para poder hacer una fiscalización más real, porque hoy día eso no está delimitado en ninguna ley. Eso, no sé si había algo más. No, eso. Y la última pregunta. Cierra, Paula. Mi última pregunta va dirigida un poco a las dos Catalinas. Puntualmente más a ti, representante del Ministerio de Educación. Cuando tú hablas de que la educación particular es solo para este 7% y que casi no es necesario tocarla ahora o no tenemos la fuerza para tocarla ahora, al fin y al cabo lo que estáis diciendo es que poco menos que nuestra educación, que es la educación particular, casi que no importa. Y dentro de eso, yo quiero hacerte notar que desde este colegio y desde una gran mayoría de los colegios particulares, desde ya el año 2011 se empezó a articular una organización de discusión dentro de los colegios particulares porque no queríamos seguir siendo este 7%, esta mayoría, este bloque que se alza como la educación para la élite, pero nosotros no queremos seguir siendo eso. Entonces, ¿cómo puede ser que en el único sistema donde se permite una educación un poco diferente, que tenga valores centrados en materias diferentes, porque más encima dentro de la reforma educacional no se tocan los contenidos curriculares, no se toca el cómo nos están educando, y en el único lugar donde sí se puede modificar un poco el cómo estamos aprendiendo y cómo nos están enseñando es a través de la educación particular pagada, con colegios como el Latinoamericano de Integración, con colegios como el Altamira, con colegios como el Rubén Darío. ¿Cómo puede ser que dentro de la reforma, uno, se nos siga dejando de lado y se nos siga viendo como esta élite, que puede ser que varios colegios particulares sean parte de esta élite, pero no todos los colegios particulares son parte de esta élite, y aún así debería existir una regulación, porque tenemos colegios donde se cobran aranceles de más de 600.000 pesos mensuales, y colegios particulares donde los aranceles no son más de 50.000 pesos. Y tenemos que las alzas de los aranceles no están reguladas por ninguna ley.
¿Cómo puede ser que se siga diciendo que esta educación no es importante o no es relevante tocarla hoy en día, si además lo que se está planteando es un cambio radical y un cambio para toda la educación chilena? O sea, de hecho, textualmente tú dijiste que esta iba a ser una reforma que iba a afectar a todos los colegios y a todos los liceos de Chile, y ahora están diciendo que a los colegios particulares no los quieren tocar. Primero aclarar que si me di a entender de que no son importantes los colegios particulares pagados, no fue eso lo que quise decir. Lo que quise decir es que en el marco de las transformaciones estructurales que se están desarrollando ahora en la reforma, entendiendo que estamos en un primer paso, cambiar algunas de esas regulaciones en los colegios particulares pagados no tiene efectos significativos sobre el resto del sistema. Y lo que queremos hacer es una transformación del sistema, ¿entiendes? Es distinto decir no son importantes. Tampoco es un no reconocimiento a que existen colegios que tienen un proyecto formativo donde forman estudiantes críticos, participativos. O sea, creo que es vital la participación que ustedes tengan en el movimiento estudiantil. Y me parece súper bueno que cada vez más estudiantes de colegios particulares pagados se integran a la dirigencia de las organizaciones de estudiantes secundarios. Eso lo valoro y creo que es súper relevante. Otra cosa es entender cómo engrana el sistema de educación particular en términos de su estructura con el resto del sistema escolar, ¿ya? Esas son dos cosas diferentes. Lo segundo es decir que sí existe una regulación del Ministerio con todos los colegios en términos curriculares. O sea, el currículum nacional es para todos, para los particulares pagados, para los municipales y para los particulares subvencionados. ¿Sí? Y en eso sí, eso no es parte de esta reforma estructural, pero por ejemplo, todo lo que se está trabajando sobre participación ciudadana en los establecimientos, lo que pasa es que no es parte de una reforma legal, pero sí es parte de lo que el Ministerio genera como propuestas de implementación curricular, que se llama, que es lo que se hace con el currículum de la sala de clase. Y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en que es necesario hacer transformación en el currículum, pero no podemos hacerlo todo junto. Las transformaciones curriculares son transformaciones que requieren mucho tiempo, mucha discusión, y se acaba de terminar de hacer un proceso de reforma curricular que no fueron muy participativos el año pasado en la mayoría de los niveles y de los subsectores. Entonces, hay que focalizar esfuerzos. Efectivamente, tiene que haber ciertas transformaciones en el currículum, pero estamos priorizando por generar ciertas bases de la estructura que tienen que quedar establecidas y bien fundamentadas en el sistema para poder seguir avanzando hacia otros niveles. Eso yo creo que no es una discusión de que hay que hacer o no hay que hacer, sino que es cuál es la temporalidad y dónde podemos focalizar. Como país no tenemos la capacidad de focalizarnos en todos los temas. Esa es un poco la situación como de análisis global. Bueno, gracias Catalina. Nosotros queremos agradecerle a nuestros invitados que hayan aceptado nuestra modesta estructura de debate, a Catalina Opaso, Catalina Esteves, a Pedro. Les queremos pedir a ustedes también que quienes están ahí, varios representantes de los cursos, que lleven las discusiones a su respectivo curso, y los agradecimientos a Pepe, a Armando y a quienes estuvieron acá en este debate involucrados. No sé si quieren... Sí, agradecer también al profesor Patricio Vargas por la moderación y a ustedes por la actitud. Quedaron varias preguntas, igual que ayer, pero significa que la reflexión sigue. Muchas gracias y hasta la próxima.